Vamos a ir inmediatamente a el estudio de la palabra, porque creo que en parte vinimos para esto, para aprender una vez más. Lo que Dios tiene para nosotros, y debemos estar agradecidos, siempre agradecidos de que Dios no se cansa de hablarnos, de que Dios siempre está ahí para guiarnos, para aconsejarnos. Creo que la semana pasada quedó claro que Jesús fue enviado como maestro. Este tema es un tema bastante amplio, bastante profundo, y vamos a tratar de conocer un poco más sobre esto. Jesucristo como maestro. Es importante tener clara esta parte. ¿Por qué razón? O sea, porque nosotros necesitamos un maestro confiable. Necesitamos un maestro que cumpla todos los requisitos y que pueda guiarnos de una manera segura a la vida eterna. Y ese solamente es Cristo. Eso quedó claro con lo que leímos. Y Él dice: no le digan a nadie maestro, no se hagan llamar maestros, porque hay un solo maestro, y ese maestro es Cristo. Bueno, dijimos que Cristo es el maestro por excelencia por dos razones. Primero, porque Él había aprendido del Padre lo que le estaba enseñando. Dice: yo no hablo por mi propia cuenta, sino lo que aprendí del Padre, esto es lo que les hablo. Aquí dijimos que una persona que no aprende no puede enseñar, y que alguien que es buen alumno será buen maestro, pero alguien que no es buen alumno no será buen maestro. En segundo lugar, miramos que Jesús tiene autoridad para enseñar porque Él tiene conocimiento de lo que estaba hablando. Él sabe y conoce el camino. Es más, Él es el camino. Y eso es lo que nosotros tenemos que tenerlo claro. Vamos a mirar Juan, capítulo 3, versículo 9 al 11. De nuevo tomamos este pasaje del diálogo que tiene Jesús con Nicodemo. Recuerden ustedes, vamos a mirar un poco más atrás, volvámonos un poquito más. Y dice el versículo, miremos el versículo 8. Dice: Nicodemo una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, que significa maestro, le dijo: todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Entonces lo dijo Nicodemo a Jesús. Siguiente versículo. Dice: Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Mire la respuesta. Sigue diciendo el pasaje. ¿Qué quiere decir? Exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Seguimos leyendo. Jesús le contestó: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y de espíritu. Estoy leyendo esto porque más adelante vamos a leer el contexto en el Antiguo Testamento para poderlo entender. El 6 dice: el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo: tienes que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Y ahí vamos al texto que estamos mirando, y la pregunta es: ¿cómo es posible? Le dice Jesús. Nicodemo, ¿cómo es posible, Nicodemo? Versículo 10. Tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Póngale cuidado la forma como se dirige. Eres un respetado maestro judío, pero no entiendes estas cosas. Y miremos el siguiente versículo y dice: te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Les decíamos que
al contrario de los maestros de la ley judíos, Jesús sí sabía de lo que hablaba. ¿Por qué lo dice? Te aseguro que les contamos lo que sabemos. ¿Qué está diciendo ahí Jesús? Nosotros no estamos hablando bobadas, no estamos hablando cosas de las que no sabemos. Jesús dice, vine y lo que les hablo es la realidad, porque son cosas que hemos visto. ¿De quién las vio? Pues ya lo dijo, la vi del Padre. Porque Jesús dice en otra palabra, dice, lo que vi hacer al Padre, eso hago. Él oyó del Padre y también vio hacer al Padre, y eso fue lo que vino a transmitir. Ahora, los maestros judíos, ¿de quién habían escuchado? ¿A quién le habían aprendido? ¿Por qué los maestros judíos eran incapaces de enseñar la verdad? ¿Usted no se ha hecho esa pregunta? O sea, ¿por qué tanto engaño? ¿Por qué hay tanta mentira con respecto a la enseñanza de la palabra del Señor? ¿Por qué los maestros no tienen un poquito más de conciencia para enseñar la verdad? Ahora, este hombre, lo que Jesús le dice a Nicodemo es, tú eres un respetado maestro. A mí me queda sonando esa palabra, respetado maestro. ¿Respetado de quién? No de Dios, obviamente, no de Jesús, porque Jesús lo estaba declarando un ignorante total, pero tenía respeto. Entonces, ¿quién lo respetaba? Lo respetaba el pueblo, lo respetaban las personas. ¿Por qué? Porque eran tan ignorantes como el mismo maestro. Si hubiera habido alguien entre el pueblo con mayor conocimiento que Nicodemo, no hubiera ganado ningún tipo de respeto. Pero como ellos tampoco sabían nada, entonces lo consideraban un maestro aunque no supiera absolutamente nada. Hay un dicho que dice que en el país de los ciegos el tuerto es rey. ¿Han oído ustedes decir eso? En el país de los ciegos el tuerto es rey. O sea, esa es la verdad. Es lo que hay, ¿no es cierto? Y como los otros no saben nada, entonces los que no saben se convierten en maestros. Pero hay peligro en eso. ¿Qué dicen ustedes? Claro que hay peligro en eso. Hay un gran peligro, y ahí es donde se cumple lo que Jesús le dijo a los mismos maestros: ustedes son ciegos, guías de ciegos. Y cuando un ciego guía a otro ciego, ¿qué dice? Ambos van a caer al hoyo. Ahora, el problema no es que se pierda el alumno, también se pierde el maestro. Ese es el problema. Entonces, miramos allí esta situación, y por eso Jesús se declara con total autoridad. Ahora, ¿por qué no sabían ellos esta verdad? ¿Por qué este hombre, maestro, ignoraba esta verdad? Si esta verdad estaba escrita en el Antiguo Testamento, y vamos a mirar Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 al 27. Ahí estaba escrita. O sea, esto no tenía que ser nuevo para ellos. Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Póngale cuidado a eso, porque está hablando en otra época, a través de otra persona, pero el mismo mensaje que Jesús le dice a Nicodemo. Mire lo que dice. Habla del pueblo, el contexto anterior habla del pueblo de Israel que se había descarriado, se había perdido. Y que Ezequiel profetiza para ese pueblo y le dice: entonces, de parte de Dios, los rociaré con agua pura. ¿Qué dijo Jesús a Nicodemo? El que no nace ¿de qué? De agua. Los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Es la profecía sobre el pueblo de Israel. El siguiente versículo dice: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Es necesario nacer ¿de qué? De nuevo. De eso estaba hablando. Y nadie nace de nuevo a menos que tenga un corazón nuevo. ¿Sabe por qué? Porque es lo de adentro lo que mata lo de afuera. Les daré un corazón nuevo y lo pondré dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Qué palabras tan bonitas. Y termina diciendo el versículo 27:
pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. ¿De qué está hablando? Los limpiaré con agua, les daré un nuevo corazón a través del nuevo nacimiento y finalmente pondré en ustedes a mi espíritu para que les ayude ¿a qué? A obedecer mis ordenanzas. Eso estaba dicho. ¿Cuántas veces Nicodemo leería este pasaje? ¿Cuántas veces? Tal vez muchas. ¿Cuántas veces lo predicaría en las sinagogas? Pero nunca lo entendió, nunca. ¿Por qué? Porque cuando vino Cristo y habló de lo mismo, él no entendió absolutamente nada. ¿Qué dijo Nicodemo cuando Jesús le dijo hay que nacer de nuevo? ¿Cómo es posible que uno pueda volver al vientre de la madre y nacer? Eso es el colmo de la ignorancia. Ahora la pregunta es ¿por qué? Hermano, ¿por qué la gente lee y no entiende? ¿Por qué las personas teniendo la palabra allí, o sea, el contenido pasa totalmente desapercibido? ¿Sabe por qué? Porque la mente está llena ¿de qué? De conceptos recogidos de opiniones humanas. Han llenado la cabeza, han llenado la mente, y cuando llega la palabra, cuando llegamos a la palabra ya no hay espacio. Jesús lo dijo, y se lo dijo a los religiosos de aquel entonces. Él les dijo: mi palabra no haya cabida en ustedes. Ahora, ¿por qué no hallaba cabida la palabra de Jesús en la mente de ellos? Porque la mente de ellos estaba lleno de tradiciones, de conceptos religiosos, y la palabra de Jesús rebotaba en esos conceptos y quedaba totalmente invalidada. Hermano, qué peligroso es ir por la vida recogiendo conceptos humanos, dejando que la mente se nos llene de conceptos, de problemas, o sea, que la gente quiere solucionar. En estos días estaba yo mirando unos videos de personas que todavía están allí peleando, ¿sí? Y utilizando las redes sociales para atacar al otro, y en esa situación de que cuántos son, si son uno, si son dos, si son tres, ¿no? y cuál es la diestra, y que, bueno, tanta cosa, hermano, que tal vez jamás lo van a entender, ni siquiera lo van a poder explicar. Y mientras pierden el tiempo tratando de descifrar misterios que no van a poder descifrar, o sea, dejan de conocer a Cristo, que es a quien tienen que conocer. ¿A quién tenemos que conocer nosotros? A Cristo. ¿Saben por qué tenemos que conocer a Cristo? Porque Cristo es el camino. Hermano, si usted quiere llegar a un lugar seguro, lo decíamos anoche, si usted quiere llegar a un lugar seguro, usted tiene que conocer el camino. Porque si usted no conoce el camino, corre el riesgo de desviarse, corre el riesgo de que alguien le dé mala información y usted se pierda. Pero si usted conoce el camino, usted va a llegar seguro y no necesita preguntarle a nadie. Hermano, la gente va todavía por la vida preguntándole al uno, esta es la verdad, preguntándole al otro, ¿usted qué dice? Preguntándole al otro, ¿qué piensa? Hermano, estamos en riesgo de perdernos, porque alguien le puede decir la verdad, pero alguien también puede engañarlo y sacarlo del camino. Tengamos claro esto. Ahora, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Siempre lo hemos dicho, un creyente tiene que tener como objetivo número uno su salvación. Hermano, si usted no está buscando su salvación, si su objetivo y su meta no es llegar al cielo, entonces el cristianismo no vale la pena. No tiene sentido ser cristiano. Pablo lo dijo: si en esta vida solamente buscamos a Cristo para esta vida, para los problemas de esta vida, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Por qué? Porque realmente Jesús fue a mostrarnos el camino al cielo. Y si usted quiere llegar allá seguro, tiene que conocer ¿a quién? A Cristo. Lo demás es añadidura. Lo demás son cosas que van a agrandar nuestra cabeza y en últimas van a terminar confundiéndonos y haciéndonos perder la dirección. Entonces, ¿por qué no pudo entender Nicodemo esta verdad? Aunque estaba allí, simplemente porque él nunca la miró
con el ánimo de aprender, sino simplemente lo hizo porque tenía que hacerlo. Y ese tipo de maestros son peligrosos. Nicodemo, queriendo guiar al cielo, al pueblo, y él ni siquiera sabía cómo llegar allá. No sabía, porque la pregunta fue: ¿cómo hago para heredar la vida eterna? ¿Qué hago? Indirectamente será la pregunta, ¿sí? Entonces, mis amados, muy clara esta parte. Ahora, Jesús, lo que oyó y lo que vio, eso vino a enseñar. Juan 13, 12 al 15. Juan 13, 12 al 15 dice: después de lavarle los pies, es parte de la historia de cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos. Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó, miren lo que preguntó: ¿entienden lo que acabo de hacer? ¿Qué dicen ustedes? ¿Entendieron ellos o no entendieron? No entendieron nada. Es más, Pedro ni se quiso dejar lavar los pies. Él dijo: a mí no me lavan los pies. ¿Por qué? Porque no entendió nada. Jesús tuvo que sacudirlo y decirle: bueno, si no te dejan lavar los pies, entonces no tienes parte conmigo. Te me vas. Entonces dice el siguiente versículo: ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque eso es lo que soy. Jesús nunca negó que fuera el maestro. Él siempre se declaró maestro. Ustedes dicen bien, porque lo soy. Pero miren lo que dice el versículo siguiente. Dice: y dado que soy su señor y maestro, les he lavado los pies. Ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Y el versículo siguiente es el versículo clave que dice: les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Bueno, ¿por qué ellos no podían entender esto? Porque no era lo lógico, porque no era lo natural. En las costumbres judías, los que le lavaban los pies eran los esclavos, eran los sirvientes. Nunca alguien que fuera considerado grande, importante, iba a lavarle los pies a otro, nunca. Pero Jesús no tuvo ningún problema, y él primero dice: yo soy maestro y soy señor. El hecho de que yo me baje a lavarle los pies no me quita el título de maestro y señor. Yo sigo siendo maestro y señor, a pesar de que me voy a quitar, me voy a ceñir una toalla y les voy a lavar los pies a ustedes. Ahora, pero lo que les estoy demostrando a ustedes, lo que estoy haciendo es enseñarles como maestro lo que ustedes tienen que hacer los unos con los otros. ¿Qué estamos diciendo acá? Jesús no se sentó en el escritorio de la oficina a ordenar: vayan y hagan, vayan y traigan, vayan, ¿no? Él tomó la iniciativa y les mostró lo que tenían que hacer con su ejemplo. ¿Y por qué escoge esto? ¿Sabe por qué? Porque esto, digamos, era tocar fondo. Era humillarse hasta el fondo. Eso era. Pero lo hizo. Entonces les decíamos que un maestro que no respalda lo que enseña con sus actos es un maestro que no tiene credibilidad. No puede tener credibilidad. ¿Qué encontramos hoy en día? Una triste realidad de maestros que simplemente ordenan, que simplemente exigen, que simplemente hablan, pero a la hora de la verdad no están dispuestos a hacer absolutamente nada. Así como yo lo he hecho, tienen ustedes que hacerlo. Ahora, no significa que tenemos que repetir esa ceremonia, ¿no? De lavar los pies literalmente. ¿Está hablando de qué?
está hablando de humildad. Está hablándoles a los grandes, a los que se consideran con poder y con títulos. Bájense, deben bajarse al nivel de los más pequeños y servirles. No importa lo que sea lavándole los pies, sea ayudándoles en el trabajo, sea lavándole la ropa, sea lo que sea. Pero el Señor dijo: yo no vine a que me sirvan, sino a servir, y ustedes tienen que hacer lo mismo. Bueno, esa es una parte muy importante. Hoy nosotros no podemos ver a Jesús haciendo, no lo podemos ver literalmente, pero tenemos el testimonio de los que lo vieron hacer, y esos fueron sus discípulos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Los discípulos lo vieron y lo escribieron para nosotros. Ahora, qué bueno haberlo podido ver, ¿no? Así como lo vio Pedro, es más, que le lavara los pies. Pero no se puede. Pero eso no significa que no tengamos la palabra segura de parte de Jesús. Dice, debido a esta experiencia, dice Pedro, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron. Pónganle cuidado a eso. Ustedes, ¿a quiénes se refiere cuando dice ustedes? A nosotros. Deben ponerle mucha atención a lo que ellos escribieron. A nosotros ya no es pónganle atención y vean lo que Jesús hizo. Pónganle atención a los que vieron y luego escribieron. Porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Qué hermosas son estas palabras, ¿verdad? Y dice algo más, el siguiente versículo: sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. Miren lo que dice. Entonces, ¿cómo? Ni por iniciativa humana, al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. ¿La invitación a qué es? La invitación es a darle credibilidad a los que escribieron lo que vieron hacer a Jesús. Denles credibilidad. ¿Y quiénes fueron los que vieron? Los mismos que escribieron, los apóstoles. Mire, el apóstol Pablo no lo vio, no fue parte de los 12, pero Jesús se le reveló y él aprendió también. ¿De quiénes? De los que lo vieron. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que ponerle cuidado a ver quién es el que nos está enseñando, de dónde tiene la sabiduría, cuál es la trayectoria de esa persona. Por lo menos una persona que nos vaya a enseñar hoy tiene que tener claro lo que los apóstoles escribieron de Jesús. Tiene que saberlo. ¿No les parece? Tiene que saber. Estamos luchando para poder tener una información más clara. Esa información que necesitamos. Y la información, hermano, no puede estar clara cuando los que enseñan no tienen una fuente clara de enseñanza. Este libro no es público. Este libro es público. Cualquiera lo puede tener, cualquiera lo puede leer y cualquiera lo puede usar para enseñar. Cualquiera. Esto es bueno. Esto es bueno, pero es un arma de doble filo. ¿No lo dice aquí mismo la palabra? Dice que la palabra es un arma de ¿qué? Doble filo. ¿Qué significa? Que así como me puede curar, también me puede matar. ¿Sí? Ahora, el hecho de que esto cualquiera lo pueda tener representa un peligro también. ¿Por qué representa un peligro? Porque el que no sea diestro, el que no tenga buenas intenciones, el que no sea honesto, puede, en vez de llevar a las personas a la salvación, los puede llevar a la perdición. Y eso fue lo que miramos el domingo anterior. Dice, habrán entre ustedes falsos maestros, como lo vieron en Israel. Dice, hombres
que los llevarán a la perdición y que su propio fin también será la perdición. ¿Hacia dónde queremos apuntar con esto, mis amados? Insistimos en lo mismo, y es en despertar un interés genuino en conocer a Cristo hoy nosotros a través de los escritos de ¿quiénes? De los apóstoles. Y miren lo que dice, devolvámonos un poco y miremos la recomendación. Dice: debido a esta experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Llévese esto en su corazón. Ustedes deben prestar mucha, ¿qué dice? Mucha atención a lo que ellos escribieron. No es poca atención, es mucha atención. ¿Recuerdan ustedes que dijimos por qué es que las personas no maduran y no alcanzan el conocimiento pleno? Lo dijimos el domingo anterior. ¿Por qué? En palabras del apóstol escritor de los Hebreos dice: ustedes deben ser maestros de la palabra después de tanto tiempo, pero no lo son. ¿Por qué? Porque se han hecho, ¿qué dice? Tardos para oír, perezosos para aprender. ¿Y qué es lo que dice acá? Presten mucha atención. Si no prestamos atención, mucha atención, entonces nunca entenderemos. Tal vez fue lo que le pasó a Nicodemo. Se acostumbró a leer la Biblia todos los sábados y todos los días. Se acostumbraron a leerlo, pero sin ningún interés de interpretar, simplemente por leer. ¿Qué significa poner atención? Poner atención, ¿qué significa? Significa estar allí con todos los sentidos, sin permitir que nada nos distraiga. Eso es lo que significa poner atención. Y poner mucha atención, ¿qué significa? Concentración. Más, ¿no? Un mayor esfuerzo a lo que ellos nos enseñaron. Eso es. Y mis amados, esto no se da por arte de magia. Esto implica un esfuerzo. Esto implica tiempo. Esto implica verdadero amor a la palabra. Y el amor a la palabra representa amor hacia nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la palabra, hermano, no nos está guiando para beneficiar a otros, sino para beneficiarnos a ¿quiénes? A nosotros mismos. Este tiempo estamos viviendo un tiempo de crisis, mis hermanos, un tiempo de crisis. Y la crisis espiritual, hermano, es debido al descuido que nosotros tenemos por el alimento espiritual. Hay un descuido muy grande. Y eso está escrito en la palabra. Por haberse multiplicado, ¿qué dice? La maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad se multiplica. Hermano, el enemigo no descansa buscando estrategias para distraer al cristiano, para apartarlo de esa atención que debe poner a lo que está escrito en la palabra. Hermano, ¿por qué cree que hay tanta lucha por leer la Biblia? ¿Por qué? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? ¿Por qué no hay amor por la palabra? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo, hermano, dedicarle media hora, una hora a estudiar la palabra, y no nos cuesta ningún trabajo estar en las redes 1, 2, 3 y 4 horas diarias? ¿Por qué? ¿Por qué no hay problema en estarse a las 12, 1 de la mañana en un celular, mirando redes, mirando videos? ¿Y por qué cuesta tanto, hermano? Ya nos dormimos escuchando o nos dormimos leyendo. ¿Por qué? Porque hay una maquinaria maligna, diabólica, en acción, hermano, para alejar a las personas de la verdad. Nosotros no podemos facilitarle esto al diablo, no podemos, porque somos conscientes de esta realidad. Entonces, dice, presten mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras, óigame bien, sus palabras, ¿cuáles palabras? Las palabras de los que escribieron
no las palabras de los que hoy nos predican, es las palabras de los que escribieron. Dice, bien, mire bien esto, son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca. Hermano, ¿usted en qué lugar cree que estamos viviendo nosotros? ¿Este mundo es un mundo de luz? No. Este mundo es un mundo de oscuridad. Y también lo dijo Cristo, ustedes deben alumbrar, dice, como antorchas en medio de la oscuridad. Sí lo han leído, ¿verdad? Este mundo es un mundo oscuro, seamos conscientes de eso. Estamos rodeados de tinieblas. ¿Sabe por qué? Porque el príncipe de este mundo, ¿quién es? Satanás. Y a él se lo conoce como el príncipe de las tinieblas. En este mundo no hay luz espiritual. En este mundo hay tinieblas, hermano. Y una persona que no abra sus ojos y encienda la luz de la palabra, está caminando a oscuras. Y una persona que camina a oscuras, hermano, lo que le va a pasar es que se va a tropezar y se va a ir ¿a dónde? Al abismo. Hermano, no hay luz. Aquí no hay luz. La única luz que tenemos es la luz de la palabra. David también lo dijo, lámpara es a mis pies, ¿quién? Tu palabra, y lumbrera a mi camino. Anteriormente teníamos linternas. ¿Recuerdan ustedes que teníamos linternas? La linterna no podía faltar debajo de la cabecera de la cama. Así era. ¿Por qué, hermano? Porque no es conveniente andar a oscuras, ¿sí? Hoy tenemos la ventaja de tener energía. Pero antes, hermano, por los caminos siempre había que llevar una linterna, ¿sí? Ahora, el que tenía una linterna caminaba seguro, pero el que no tenía una linterna, ¿qué hacía? Se exponía a estrellarse contra el muro. ¿O sabe qué hacía el que no tenía una linterna? A pegársele al que llevaba linterna, ¿no es cierto? Eso fue lo que hicieron las 10 vírgenes. Recuerden ustedes eso, ¿no? 10 tenían luz. 5 tenían luz y 5 no tenían nada. ¿Qué hicieron las que no tenían nada? Trataron de pegarse a las que tenían, pero no les sirvió. ¿Les sirvió? No. ¿Sabe por qué? Porque ellas tenían sus lámparas y pudieron haberse alumbrado a sí mismas, pero se durmieron. Se durmieron. Hoy va a pasar lo mismo. Usted tiene la lámpara en sus manos y si usted no la quiere usar, lo único que le espera es el abismo, ¿sí? Otro no le puede dar luz. Usted mismo tiene que tener la luz y tiene que ponerla a funcionar. Pero así como una lámpara hay que prenderla, también la palabra hay que estudiarla, ¿sí? Esto debajo de la cama, dijo Jesús, una lámpara debajo de un cajón no sirve para nada. Una Biblia, hermana, en el cajón de un armario no sirve para nada, ¿sí? Para nada, absolutamente nada. Listo. Un lugar oscuro. Un lugar oscuro es el mundo en el que vivimos hoy en día. Entonces, esa profecía, quiero detenerme un poquito, de la que habla Ezequiel para el pueblo de Israel, al que había revelado, ese pueblo se había revelado y se había inclinado a la desobediencia. Pero él dice, yo les voy a dar otra oportunidad, pero yo leía más sobre Ezequiel 36. ¿Y sabe qué dice? Dice, yo no lo hago por ustedes solamente, lo hago por mí mismo, dice el Señor. Por mí mismo, ¿sí? Porque yo me comprometí a salvarlos a ustedes. Y mire, dice, le habla al pueblo de Israel, los limpiaré, la sangre de Cristo es la que limpia de pecado, y les daré mi espíritu para que les ayude a obedecer. Era una profecía para el futuro, para el tiempo de la gracia. Pero yo quiero que miremos una cosa importante. ¿Por qué creen ustedes que el pueblo de Israel dice que tiene la oportunidad de salvarse, que de ellos nadie se va a condenar? De los antiguos, me imagino, ¿no? Que ellos van a ser salvos después de sufrir la gran tribulación. Bueno, es lo que dicen. ¿Por qué? Pero ¿por qué esa oportunidad no existe para nosotros? No existe. ¿Sabe por qué? Porque
antes de venir Cristo, el Espíritu Santo no estaba en ellos para ayudarlos a vencer el pecado, no estaba. Ellos luchaban solos. Y así nunca pudieron obedecer, jamás. Dios les daba las leyes, no los castigaba fuertemente, pero ellos siempre se inclinaban a lo malo. Entonces Dios no pone en acción su plan de salvar al mundo a través de Cristo. Los voy a limpiar, les voy a perdonar, y además les voy a dar al Espíritu Santo como una fuerza extra para que ustedes puedan vencer por Él el pecado. Eso no lo tuvieron ellos, solo tuvimos nosotros después de que Cristo vino a estar en el corazón de cada uno. ¿Sabe por qué? Eso es ventaja y desventaja. ¿Por qué es ventaja? ¿Por qué? Porque ya nosotros hoy no estamos luchando solos. Mire, si usted quiere vencer el pecado, lo puede vencer con la fuerza del Espíritu Santo. Y si usted no lo quiere vencer, es porque no le está dando la oportunidad al Espíritu Santo. Es Él el que nos da la fuerza. Ahora, ventaja porque lo tenemos a Él. Desventaja, ¿por qué? ¿Por qué? Porque si descuidamos esa fuerza del Espíritu, ya no hay más nada, absolutamente nada que hacer. Dios ya no puede hacer nada más por nosotros. ¿Qué dice Romanos? Que el pecado es vencido, la ley del pecado es vencida por la ley ¿de quién? Del Espíritu. Por eso ya no hay más oportunidad. Como el pueblo de Israel va a tener una segunda oportunidad, nosotros no. ¿Por qué? Porque hoy ya tenemos esa oportunidad. Les daré a mi Espíritu para que los ayude a obedecerme. Eso es misericordia de Dios. Eso es un plan perfecto. Por eso ya nadie tendrá excusa. Ni el día que estemos allá delante del Señor podremos excusarnos y decir como dicen las veces, es que eso fue muy duro. Es que ser cristiano es muy duro. Es que obedecer a Dios es muy duro. Claro que es duro en nuestras fuerzas. Pero Dios dice, yo sé que es duro. Por eso mi pueblo nunca me pudo obedecer. Por eso les envía al Espíritu Santo para que a través de Él ustedes lo puedan hacer. Complementemos este mensaje de hoy, ya teniendo clara esta parte, analizando una de tantas enseñanzas que Cristo dio. Estamos diciendo que debemos ponerle atención a las enseñanzas de Cristo. Esta enseñanza está en Mateo. ¿Quién fue Mateo? Mateo fue un discípulo de Cristo. Vio y oyó y luego escribió el Evangelio. Y lo que dice Pedro es, póngale mucha atención a lo que ellos escribieron, porque eso va a ser como una lámpara para el camino de ustedes. Mateo 5:1. Complementemos esto con una enseñanza práctica. Dice, este es el sermón del monte. Cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó, y sus discípulos se juntaron a su alrededor. Y él comenzó ¿a qué? A enseñarles. ¿Por qué? Porque era maestro, era el maestro, y los maestros enseñan. Y dice así, Dios les enseñó esto, esta fue una enseñanza. La enseñanza dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Bueno, una enseñanza directa de Cristo dicha por el evangelista Mateo. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir esta palabra? Pues es sencillo. Hay algunas versiones que dicen felices. Felices los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de los cielos les pertenece. Ahora, la explicación sería, solo pueden ser felices, dijo Jesús, solo pueden ser verdaderamente felices los que reconocen su necesidad espiritual. Esa es la enseñanza. Jesús lo está diciendo, son solamente felices los que reconocen su necesidad espiritual. ¿Cómo hago para yo darle valor a esto? Yo tengo que creerlo. Tengo que creerlo. Y si estamos buscando la felicidad, tenemos que ponerle mucho cuidado a esta enseñanza. Mire, hoy es otra realidad que no podemos desconocer. Todos reconocemos una necesidad y es la necesidad material. ¿Sí o no?
Mire, si yo le pregunto a cualquiera de ustedes qué necesita materialmente, ¿usted lo tiene bien? Claro, ¿cierto? El que no tiene casa necesita casa, el que no tiene plata necesita plata, el que no tiene mercado necesita mercado, el que no tiene salud necesita ¿qué? Salud. Yo tengo muy claro mi necesidad material. Lo tengo muy claro. Y no solamente lo tengo muy claro, sino que todos nuestros esfuerzos están dirigidos a solucionar estas necesidades. ¿O no? Necesidades de ropa, necesidades de comida, necesidades de techo, necesidades de protección, necesidades de salud. Todos estamos enfocados buscando solucionar estas necesidades. ¿Por qué? Porque somos conscientes de estas necesidades. ¿Es así o no es así? Y si no, ¿por qué nos levantamos todos los días a trabajar? Temprano. ¿Por qué luchamos? ¿Por qué, hermano, vamos y venimos, compramos, vendemos? ¿Por qué proyectamos, construimos, planeamos? Porque somos conscientes de una necesidad. Claro que necesitamos comer, necesitamos dormir, dormir pues de noche, ¿no? Necesitamos dormir, necesitamos comer, necesitamos, ¿qué más necesitamos? Vestirnos, necesitamos estar sanos, todo eso lo necesitamos. Es una necesidad. Pero el problema, ¿sabe cuál es? Que no hay conciencia, no hay la misma conciencia de la necesidad espiritual. No hay la misma conciencia. Yo no sé si estoy equivocado, pero no existe la misma conciencia. Y eso se demuestra con el poco interés en la búsqueda de las cosas de Dios. Yo les decía anoche, hagamos un cálculo. ¿Cuánto tiempo, del tiempo que usted tiene, cuánto tiempo de las 24 horas del día, de los 7 días de la semana, bueno, de los 30 del mes, cuánto tiempo de eso dedica usted a buscar lo material? O sea, no solo plata. ¿Cuánto tiempo dedica usted? Todo el tiempo. La mayoría del tiempo, ¿no? 99.9% creo que está. Sí, ¿por qué? Porque cuando no estamos trabajando, ¿qué estamos haciendo? Durmiendo. Y el sueño también es una necesidad física. Y si no estamos durmiendo, estamos comiendo. Y esas son las dinámicas. La mayor parte de nuestro tiempo está dedicado a suplir esta necesidad. ¿Y cuánto tiempo del que Dios nos da lo usamos para buscar lo espiritual? Para satisfacer la necesidad espiritual. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo pasa en oración usted? ¿Cuánto tiempo pasa usted estudiando la palabra? ¿Cuánto tiempo usted viniendo a la iglesia? ¿Cuánto tiempo? Hagamos el presupuesto. Muy poquito. Entonces, ¿qué significa eso? En palabras del mismo Señor Jesucristo: nunca serán felices a menos que ustedes sean conscientes de su necesidad espiritual. Sean conscientes de que necesitan a Dios, lo necesitan. Y cuando uno es consciente de que necesita algo, lo busca. Así de sencillo, lo busca. La gente cree que obteniendo cosas materiales va a encontrar la felicidad. Todavía, hermano, hay gente que cree eso. Ignorantemente lo creen. Pero todo el tiempo nosotros estamos experimentando esa mentira en nuestra propia vida y viendo cómo otros la viven. Gente que logra tener todo lo que quiere, todo. Logra la casa que quiere, logra el carro que quiere, logra la profesión que quiere, logra la plata que quiere. Hermano, pero pregúntele si es feliz. No es feliz, no es feliz. No es feliz. ¿Por qué? Hermano, porque la felicidad consiste en estar satisfecho con lo que uno tiene. Eso es felicidad. Estar satisfecho. No tener ese vacío en el corazón queriéndolo llenar con más y con más. Entonces no hay felicidad. Y otra cosa más grave todavía es que cuando no se es consciente de la necesidad espiritual, se está poniendo en riesgo nuestra entrada al reino de los cielos, porque lo dice claro:
El reino de los cielos, ¿de quién es? De los que reconocen su necesidad espiritual, de los que reconocen que necesitan buscar a Dios. Lo reconocen, no porque alguien los obligue, no porque alguien los impulse, sino porque sale de dentro de su corazón esa necesidad. Y eso es lo más importante. Bueno, para buscar a Dios debemos reconocer que lo necesitamos. Lo espiritual es más valioso que lo material, y hay que demostrarlo dándole a lo espiritual tiempo e importancia. Hermano, lo que no se cuida, si usted tiene algo y no lo cuida, usted está diciendo que eso no le importa a usted, que eso no tiene ningún valor para usted. Pero si hay algo que para usted tiene mucho valor, ¿usted qué hace? Lo cuida. Lo cuida, y de esa manera se lo demuestra. Miren, la balanza, ustedes conocen las balanzas, ¿cierto? Una balanza siempre se inclina hacia el lado que tiene más peso. Siempre. Si usted coloca una balanza, siempre se inclinará al lado que tiene más peso. Y es lo que nos trata de decir el Señor. Si lo espiritual es lo que tiene más peso para usted, esa balanza se inclinará hacia el reino de Dios, hacia las cosas de Dios, hacia lo espiritual. Pero si esa balanza, ¿no?, se inclina hacia el mundo, hacia lo material, hermano, ¿es por qué? Porque usted está inclinado hacia el mundo. ¿Qué dice Dios del mundo? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. Permanece para siempre. Mateo, ¿qué dice Mateo 6? Texto muy conocido. No se afane por lo que han de comer, beber, vestir. No se afane. Busquen primero, ¿qué dice? Mi reino, y lo demás será añadido. Pero va difícil hacer realidad estas palabras. Pero esa es la enseñanza de Jesús. Esa es la enseñanza de Jesús, dicha a través de ¿quiénes? De los profetas. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? La conclusión de todo esto es que debemos prestarle mucha atención a lo que dijeron los apóstoles, lo que escribieron los apóstoles de Cristo. Y lo que escribieron los apóstoles de Cristo es lo que estamos mirando ahora. Una pequeña recomendación que Dios nos hace. Dichosos. ¿De qué habla? De dos cosas: felicidad aquí en la tierra y seguridad para el reino de Dios. ¿Cómo lo podemos lograr? Dándole importancia a lo espiritual. Busquen lo espiritual. Hermano, yo no sé, no quiero juzgar ni nada, pero usted se conoce. Claro que nos conocemos. Y usted tiene que hacer un balance de su vida y decir, bueno, ¿qué tanto importa para mí lo de Dios? ¿Sabe cuándo? ¿Usted cómo va a determinar eso? Bueno, cuando tenga la oportunidad de buscar a Dios y hacer otra cosa, y usted decide hacer otra cosa y dejarlo de Dios de lado, entonces usted no puede decir que es una persona que está inclinada hacia el reino de Dios. No puede decir. Hay tantas cosas, hermano, que ni siquiera tienen valor, pero que están reemplazando ¿qué? Lo más importante, que es lo espiritual. Ni siquiera tienen valor. Si usted lo ve, no tiene ningún valor, pero que sirve como excusa. ¿Para qué? Para dejar de lado la búsqueda de las cosas de Dios. Entonces nosotros no sabemos, nosotros nos conocemos. Yo no puedo juzgar a nadie. ¿Por qué? Porque uno no está dentro de la persona, pero usted sí. Cada vez que tenga la oportunidad, mi hermano, de hacer algo, escuchar algo, atender algo que tenga que ver con Dios, hágalo. ¿Sí? Hágalo. 3 cosas alimentan la vida espiritual. 3 cosas. Una es la oración. La oración alimenta la vida espiritual. 2, el estudio de la palabra alimenta el alma. La palabra alimenta el alma. Y 3 cosas, la asistencia a la iglesia. La Biblia dice, no dejen de ¿qué? De congregarse, para que puedan estimularse a las buenas obras.
Hermano, cuando nosotros dejamos de hacer una de estas tres cosas, somos como una mesa a la que le han quitado la pata. No nos podemos, no nos vamos a poder sostener, siempre vamos a andar renqueando, cojeando, ¿sí? Y si hacemos estas tres cosas, entonces vamos a estar, nuestra vida estará inclinada ¿hacia dónde? Hacia el reino de Dios. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta, hermano, de que esta palabra es verdadera? ¿Cuándo? Ojalá no sea demasiado tarde. Ojalá no sea cuando, como las 10 vírgenes, ¿no? Cuando ya la lámpara se les apagó y tocaban y ábrenos y queremos entrar. Y el Señor les dijo que es demasiado tarde porque la puerta está cerrada. Tuvieron mucho tiempo para darle valor a lo mío, pero no lo hicieron. Que Dios nos ayude, hermanos, porque no tenemos mucho tiempo, la verdad. Lo que vamos a hacer, tenemos que hacerlo ya. Tenemos que hacerlo de una vez. Que Dios los guarde a todos. Bueno, terminamos acá y vamos a orar y darle gracias a Dios. Señor, queremos agradecerte. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque tu plan de salvación fue perfecto, Señor. Gracias por lo que nos dices, que no solamente lo haces por nosotros, sino que decidiste perdonarnos, darnos una segunda oportunidad por amor a ti mismo. Gracias porque cada día que amanece y podemos abrir nuestros ojos para ver una nueva luz, es una oportunidad que nos estás dando para que nuestra vida se incline hacia ti, hacia la búsqueda tuya, Señor. Gracias por las personas que son conscientes de esto y que aquí están demostrando que realmente tú les importas, demostrando que te aman y que quieren conocerte cada día más. Señor, gracias porque tu Espíritu Santo habla a nuestras vidas. Es nuestro ayudante, es nuestro colaborador, es nuestro guiador. Gracias, Espíritu de Dios, porque estás ahí para ayudarnos en nuestras debilidades. Colocamos en tus manos nuestras vidas, Dios. Señor, no permitas que los quehaceres de la vida nos ahoguen. No permitas que eso ahogue la palabra y nos volvamos infructuosos. Permite, Señor, que podamos darle valor a esta palabra por nuestro propio bien, Señor. Gracias porque tú has hablado, porque tú has enseñado y tu palabra es luz y tú eres el camino. Muchas gracias, Dios. Bendice a tus hijos de esta semana, Señor. Guárdanos como tú siempre lo has hecho. Guarda nuestras vidas, Dios. Provéenos del alimento del trabajo, Señor, pero también provéenos de ese alimento espiritual, Señor, que lo tenemos en nuestras manos. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.